Hay una cosa que haces mal 20.000 veces al día. Esa cosa es respirar. Existen muchísimas técnicas de respiración para distintos propósitos. Hay técnicas para relajarte, técnicas para activarte, para entrar en calor. Pero ¿qué me dirías si te cuento que hay una técnica que te permite llegar a un estado alterado de conciencia? Sí, como si estuvieses tomando drogas psicodélicas, pero sin necesidad de tomar ninguna sustancia. Una técnica muy potente que te permite conectar con tu yo más profundo. En el vídeo de hoy vamos a hablar con Mario Fernández, especialista en Transformational Breathwork, que es esta técnica, y nos va a contar cómo practicarla, sus beneficios, sus posibles riesgos y todo lo que hay que saber sobre ella. Así que, si te interesa, quédate conmigo, respira y vamos a verlo. Buenas tardes, hoy estamos aquí con Mario Fernández, especialista en temas de respiración, y te voy a empezar directamente preguntando por qué a la actividad o a la acción que más vamos a hacer a lo largo de nuestra vida con diferencia le damos tan poca importancia cuando es una herramienta súper potente para un montón de historias. Es lo primero que hacemos cuando nacemos, respirar. Y que lo vamos a tener que hacer durante el resto de nuestra vida. Exacto. Y es curioso porque es un acto que hacemos de forma automática, que no le prestamos atención, pero que es vital, que es necesario para vivir, porque si no, no podríamos vivir, obvio, ¿no? Pero es que respiramos mucho, lógicamente, pero respiramos mal. A mí justo me está pasando, claro, yo tengo un niño de 2 años y me doy cuenta, ¿no? Y venía en el camino que venía hacia aquí pensando, no sé en qué momento nos torcemos, porque yo observo a mi hijo y respira de manera diafragmática. Porque hay que respirar con el diafragma, no hay que, o sea, los pulmones, lógicamente, son los que limpian el aire y todo eso, pero hay que respirar con la parte baja, con el diafragma. Lo saludable, lo más sano, es llevar el oxígeno a lo más profundo que tú puedas. O sea, y obviamente, pues el vientre debajo del ombligo, justo es ese puntito, focalizar en ese punto y llenar. Y eso es realmente lo que nos conecta con el cuerpo, lo que nos conecta con lo que nos baja las revoluciones, porque si no, si respiramos de manera torácica, es una manera más superficial, nos tiende a acelerar más, la capacidad pulmonar no la ejercitamos tanto y pues facilita más el estar más con los pensamientos, con la mente, en la cabeza y desconectados del cuerpo, en esencia, ¿no? ¿Y la respiración tiene que ser siempre por la nariz? No tiene por qué, pero bueno, dependiendo. También dependiendo qué momentos o dependiendo con qué finalidades. Porque ya a nivel personal, ¿cómo llegaste tú a la respiración? Nos has dicho que tuviste un momento de crisis vital así, que se te removió todo, pero ¿por qué en esa crisis tiras por la respiración y no tiras por otra cosa? Yo soy un creedor de que al final la vida se nos va guiando en la vida, ¿no? Y yo creo que fue un momento de la vida que yo ya no sabía dónde agarrarme. Y al final la vida pues simplemente me estaba llevando hasta al punto de que de repente aparece un curso de alguien que conocía, que llevo conociendo muchos años, o sea que el tema de confianza lo tenía, el formato del curso me resonaba conmigo y dije, es el momento. Y justo el momento que pues se dieron los recursos, justamente me echaron del trabajo, entonces tenía los recursos económicos y dije, el momento de invertir en mí. Y justamente pues tenía, entre todas las opciones que quizá tenía, dije, voy a tirar por aquí. Sí, por la respiración. ¿Y este curso era respiración de qué tipo? Porque tú, ¿qué respiración haces? Claro, el curso que hice y las sesiones que estoy haciendo yo son Transformational Breathwork, ¿vale? Que no son sesiones de relajación ni de meditación, es simplemente una respiración activa que se hace al 100% por la boca, con la finalidad de activar el sistema simpático y reducir el nivel de estrés, de ansiedad y también de liberar el trauma instaurado en el sistema nervioso. Vale, porque vamos a empezar con la parte fácil de estas respiraciones, porque yo he hecho 2 contigo ya y yo no soy una persona muy espiritual ni muy intensa y he de reconocer que pasan cosas tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Entonces vamos a empezar por la parte fácil, que es la física. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a respirar con esta intensidad? Bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste el proceso y luego lo que empiezas a experimentar.
¿Como que empiezo por la estructura de la sesión? O por sí, vamos a empezar por la estructura de la sesión para que la gente se haga una idea de cómo funciona. Vale, pues con esta herramienta de Transformational Breathwork, como yo estructuro la sesión, son 3 bloques, 2 de respiración activa, con una apnea al final con una retención o una apnea al final de cada parte, y la última parte, el Savasana, que es como la relajación. Durante la sesión, a mí me gusta avisar un poquito, sobre todo para gente que viene nueva, durante la sesión qué es lo que puede acontecer, ¿no? Sobre todo a nivel físico. Lo más común es, sobre todo para los primerizos, es como que empieces a notar como que las manos se te ponen así. Totalmente. ¿No? Que es un agarrotamiento, que es como... Un hormigueo bastante intenso. Me gusta a mí llamarlo el T-Rex cósmico, ¿no? Así como meter un poquito de humor para que la gente se relaje, ¿no? Porque le dice que se van a quedar así y se traumatizan un poquito, ¿no? Pero realmente eso sucede porque hay un exceso de alcalinización en la sangre, entonces pues las manitas sobre todo y las extremidades pues tienden un poquito a agarrotarse. Entonces todo el tema de entumecimiento, cambios de temperatura, hormigueos, mareos, es completamente normal durante la sesión y se debe a que le estamos metiendo muchísima energía al cuerpo. Entonces es normal que el cuerpo físico, no quiero decir se resienta, ¿no? Pero como que haya un impacto o reacciones, sí. Y luego a nivel mental, claro, piensa que con el Transformational Breathwork, para mí, lo que más me ha ayudado, sobre todo, personalmente, es a bajar de aquí a aquí, ¿no? Yo me di cuenta, al empezar el curso o mientras hacía el curso, que yo vivía en la mente. Yo funcionaba desde la mente, hasta el nivel de cuestionarme si yo realmente sentía. O sentía lo que la cabeza me decía de sentir, ¿no? Entonces notaba como que estaba completamente gobernado por la cabeza, ¿no? Entonces con esta herramienta lo que sucede debido a la potencia y la velocidad que estamos respirando, sucede la hipofrontalidad transitoria, que es simplemente que es en el lóbulo prefrontal del cerebro, toda la parte que rige la lógica, la racionalidad, el monkey mind que llamamos, pues claro, el riego disminuye y entonces la actividad de esa zona para. Entonces como si le bajases el volumen a los pensamientos, como si de repente el ambiente se aquietara, ¿no? Entonces durante la sesión, sobre todo en las partes de respiración activa, es muy común que venga la mente a visitarnos a modo autosabotaje, a tirarte un pensamiento, a ver si te enganchas y te vas al siguiente y ya te enredas en la cadena de pensamientos y te desvías de la práctica. O esto es muy incómodo, o ¿qué narices hago aquí si tengo el Netflix? O con lo gusto que estaría yo hablando con el vecino, sí. que son casos que simplemente para sacarte del momento presente que estás teniendo en la sesión, porque la mente sabe que se le va a bajar el volumen, que se le va a bajar el protagonismo. Entonces hace un poco de pataleta, ¿no? Es como lo veo yo, ¿no? Y luego a nivel emocional, lo que puede pasar es el abanico es tan amplio que puedes desde fusionarte con el cosmos, sentir la unidad dentro de ti, sanar el trauma o la tristeza o la pena de 20 generaciones atrás y te puedes hasta quedar dormido también. Entonces que hay una gama muy amplia, desde que no te pase nada a que te quedes dormido a que te fusiones con el cosmos. Exactamente, o sea, te puedes pasar de todo o pasar de nada, ¿sabes? Entonces la palabra que a mí me gusta utilizar mucho antes de las sesiones es la permisión. Es permitirte simplemente que lo que tenga que acontecer acontezca, que lo que tenga que venir venga y sin juicio, sin expectativa y simplemente confiar en la herramienta, ¿no? Porque, ¿cómo es esta respiración activa? Vamos a explicarla un poco, porque yo, como te digo, he hecho 2 contigo y te comentaba antes que es una respiración bastante potente y bastante dura, o sea, que físicamente es heavy. Es demandante, ¿no? Sí. Es demandante, totalmente, no es nada cómoda la experiencia. Así. A modo de práctica, ¿cómo sería, no? Sí, ¿no? Pues a ver, me pongo así un poquito así. Es una práctica que se hace por la boca, es consciente, circular y conectada. ¿Y por qué por la boca, en este caso? Porque entra más aire. Sí, entonces... Porque aquí lo que hacemos que es, ¿incrementamos el oxígeno en el cuerpo o incrementamos el dióxido de carbono?
al incrementar el oxígeno que entra, incrementas también el dióxido de carbono. Pero realmente lo que sucede es una hiperoxigenación del cuerpo, porque simplemente le estás metiendo más oxígeno a tu cuerpo, ¿vale? Que por ende también genera más dióxido de carbono, pero lo expulsas también en la exhalación, ¿no? Entonces, consciente, circular y conectada, ¿vale? Consciente porque en todo momento estás consciente y tú tienes el pie en el acelerador en todo momento. No es que te vayas y vayas a desaparezcas, no, tú estás consciente en todo momento. Es circular porque se respira de manera circular, se inhala, o sea, no hay huecos entre inhalación y exhalación, y entre exhalación y inhalación, y es conectada pues por lo mismo, ¿no? Entonces, la inhalación se divide en dos. Primero hinchas el vientre, luego el pecho y luego exhalas 100% por la boca. Entonces, yo normalmente pongo un poquito así la boquita de piñón para no sentir todo el impacto del aire, ¿no? Porque si te como que eres más propenso a que se te seque la garganta más rápido o incluso que te dé tos, ¿no? Entonces, claro, es todo eso durante 20 minutos. Sí, 20 dos bloques de 20 minutos. Dos bloques de 20 minutos. Luego la apnea, que la apnea, ¿cuánto es? ¿5 minutos o cuánto es más o menos? La apnea normalmente 2 minutos y medio como máximo. Que la apnea es simplemente retener lo máximo que pueda la respiración. Ahí sí que la mantienes el oxígeno dentro, sí. Estás todo el tiempo que puedas y sueltas despacito. Claro, ahí es. Después de 20 minutos ahí con respiración activa, se haría una cuenta regresiva para tú saber cuándo tienes que sueltas todo el aire. O sea, sueltas hasta que te quedes sin aire de verdad. Y luego inhalas suave y sostienes todo lo que puedas. Y aquí también es otra de los escenarios donde la mente puede aparecer, ¿vale? Donde, claro, tú has estado hiperoxigenando durante 20, 40 minutos. En el momento que te tiras 1 minuto sin respirar, la mente te está diciendo, te vas a morir, respira, te vas a morir. Pero, o sea, todo tu cuerpo, cada célula, cada parte de tu cuerpo está oxigenado, o sea, que no hay problema. No hay problema. Que es oxígeno suficiente. Exacto, que es lo mismo que hacen los freedivers y todo eso, que al final te puedes tirar debajo del agua. Si se practica, realmente la apnea puedes estar 3, 4, tranquilamente. Sí, puedes estar bastante más. Y ahí, por lo menos en mi caso, no sé si se dará siempre en las mismas circunstancias, ahí en la apnea es donde pasan cosas. Pues porque mientras estás respirando, en mi caso, pues estás haciendo el trabajo, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero pues no sé, es cuando te paras y empiezas a hacer esa respiración súper lenta, cuando empiezan a suceder historias, que ahora si quieres cuento cómo fue mi caso, que por supuesto es particular y cada uno tendrá su experiencia. Sí. Claro, uno de los efectos físicos que puede acontecer también durante la respiración es que tu cuerpo genere de manera natural DMT. Es que tu glándula pineal segregue DMT de manera natural. ¿Qué es el DMT? Es dimetiltriptamina. Es una sustancia, pues no sé, que como lo llaman, lo llaman de muchas maneras, ¿no? La molécula de los dioses, pero que puedes llegar a tener experiencias de expansión de conciencia, extracorporales. Sí, porque leyendo sobre esta técnica de respiración he leído que es muy parecida a la toma de unas determinadas sustancias en determinados círculos, que te lleva a la misma experiencia, pero sin la necesidad de tomar las sustancias. Correcto. Y claro, y dicen que el DMT es una sustancia que nuestro cuerpo genera en 2 momentos en nuestra vida: cuando nacemos y cuando morimos. Entonces, esta herramienta también pues puede acontecer que tu glándula pineal segregue esa sustancia. Y de ahí que tengas esas experiencias de conectarte con otras realidades, o conectarte con otras personas. O con tu yo profundo también. O con tu ser superior, como lo quieras llamar, ¿no? Realmente es una expansión de conciencia también. Y tú aconsejas, porque primero, ¿qué tipo de alumnos o clientes tienes en tus sesiones? ¿Es un poco gente que está buscando mejor más profundidad de conciencia, o que a lo mejor simplemente tiene problemas respiratorios o de estrés o lo que sea y quieren relajarse? ¿Tienes un tipo específico de cliente, no? Lo que más, ansiedad y estrés.
Claro. Pero luego también dentro del mundo espiritual, como que también en cuanto empiezas a identificar o empiezas a conocer un poquito, indagar un poquito sobre el trauma, cómo se puede instaurar o cómo se queda instaurado dentro del sistema nervioso, pues también facilita eso. A través de esos momentos de la respiración, pues es cuando puedes realmente acceder a partes de tu subconsciente a reprogramar o a darle un poquito de luz, ¿no? A partes que estaban escondidas o que simplemente no eras consciente de ellas. Esto es una experiencia bastante potente, tanto física como psicológicamente, y yo creo que no es para todo el mundo, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con ella. Hay contraindicaciones, mujeres embarazadas, personas con problemas cardiovasculares serios no medicados, ningún tipo de afección esquizoide, gente que tiene ataques de pánico invasivos y constantes tampoco, y gente con epilepsia. No es recomendada ni mucho menos. Y luego también, si has tenido alguna cirugía abdominal reciente, pues debido a los movimientos físicos tampoco es recomendable. ¿Y tú, por ejemplo, este tipo de respiración lo practicas diariamente o solamente muy de vez en cuando? No diariamente. No es aconsejable tampoco hacerlo diariamente. A ver, yo cuando me estuve formando, y es la vez que más lo hacía, como que llegaba quizá a hacerlo 3-4 veces por semana como mucho. Sí, pero es una práctica que 2 veces por semana yo, trabajando con la herramienta, 2 veces por semana, hasta 3, yo creo que también depende, ¿no? Depende con lo que venga la persona y también ir viendo también cómo se va sintiendo, ¿sabes? Porque no es vente a respirar y paga la membresía y te olvido, no, hay que ir haciendo un seguimiento. Yo a mí normalmente antes de empezar las sesiones hago una rondita de palabra, cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo, también para empezar a intencionar y a programar la sesión, y luego cuando se termina la sesión también se abre otro círculo también para compartir, y si hay gente que se va sin compartir, pues normalmente les escribo por privado y les pregunto que cómo van. A ver qué ha pasado. Y si vienen con alguna temática más concreta que me han compartido, pues hay algún seguimiento un poco más individualizado. Porque tú este tipo de respiración lo aconsejas simplemente como una técnica física, ¿o no? O si no hay ese trasfondo psicológico o psíquico, ¿no crees que merezca la pena realizarlo? Yo como estoy viviendo la respiración, es como una reprogramación. Y también conectando un poquito también con el sistema actual en el que estamos viviendo como sociedad o incluso como humanidad. Yo creo que facilita mucho también el empezar a abrirnos a unas nuevas maneras, ¿no? Quizá venimos de una generación, quizá la generación de mis padres, posguerra, trabajar mucho, seguridad, estructura, cosa arriesgada, temas arraigados bien, seguridad, y ahora yo siento que a nivel de humanidad nos toca otra cosa. Que a lo mejor tenemos que volver a conectar más con lo espiritual o con conectar más con lo esencial, para decir, yo no he venido aquí a tener un trabajo quizá de 9 a 5, a sostener, o sea, hay otras inquietudes. O puedo hacer esto, pero luego además puedo tener otras inquietudes, efectivamente. Correcto. Sí. Yo te voy a explicar, y voy a explicar también aquí en el canal, cómo ha sido mi experiencia con una de tus 2 sesiones, porque he hecho 2, y la segunda, como te dije, me funcionó un poco mal porque tengo varios dolores de espalda y no podía meterme bien en la respiración, pero la primera sí que fue muy intensa. La primera, como te digo, yo soy una persona muy cero espiritual y dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Empecé con la respiración, la primera tanda de respiraciones de los primeros esos 20 minutos, pues estás incómodo, lo que te digo, que se te seca la boca, no sabes cómo respirar bien, tal y cual, pero es verdad que cuando haces la primera pausa empiezas a entrar en una calma y en una intensidad y en una introspección bastante interesante y no muy habitual. Yo ya te digo, para mí no era para nada habitual. Y luego ya en la segunda tanda de respiraciones, que ya estás más habituado, ya sí que empiezas a respirar más profundamente, y la segunda parada ya sí que tampoco voy a hablar aquí de temas personales, pero sí que es verdad que vas muy profundo y que empiezas a ver cosas o a ver la claridad de muchas cosas, ¿no?, que te están pasando. Entonces, yo ya te digo, es una cosa que la veo muy potente. No sé si es para todo el mundo, incluso aunque no tenga estas limitaciones que hemos comentado, pero sí que la veo como una herramienta, por lo menos de autoconocimiento, ¿no? Sí, total. Entonces, bueno, y luego volviendo al tema de la respiración, tú me decías que en esta época de crisis que tuviste, cuando te metes en el tema de la respiración, a ti a nivel personal te ha ayudado a recolocarte
y a conectar a lo mejor también, tú también tenías un trabajo normal de oficina, de 9 a 5, de la hora que fuese, también mucho ordenador delante de la pantalla, tal igual, y te ha olvidado y te ha ayudado totalmente a replantearte tu vida, podríamos decir. Estoy en ello. Estás en ello. Quizá a lo mejor para mí me dio lo que más me ha regalado, lo que más me ha dado la respiración también es a ser un poco más consciente de mi cuerpo, ¿no? Y pues poquito a poco, ¿no? Trabajando con la herramienta, profundizando, haciendo yo mis propias sesiones y todo eso, realmente plantearme también, ¿no? Uno ser consciente de dónde estoy, cómo estaba viviendo y es como explicaba antes, ¿no? Muy en la mente, para mí la tristeza y la rabia eran como emociones quizá que ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué las voy a sentir? ¿O para qué les voy a dar un lugar si puedo evitarlo, ¿no? Sí, puedo evitarlo, claro. Pero al final a través de esas emociones pues es bonito cuando uno se permite también sentirlo todo, ¿no? Y se te empiezan a caer, se me empieza a cambiar el vocabulario, veo que mi diccionario pues ya no hay bueno y malo, simplemente todo acontece porque hay un propósito, ¿no? Y si tenía que llegar a este punto y para ello tenía que pasar por ciertas partes, pues era necesario pues algunos golpecitos, unas collejas y demás, ¿no? Pero sobre todo me ha ayudado a conectar más conmigo, a bajar también y a vivir, a habitar más esta parte que evitaba, ¿no? Que en el momento que bajaba por aquí ya me subía otra vez arriba, ¿no? Entonces sobre todo a sentirme también y a permitirme sentir y es algo que como no estaba acostumbrado a hacer, pues también es una manera de conocerme de otra manera en la que no me conocía antes. ¿Y crees que te ayuda también en la relación con los otros? De tener una relación a lo mejor más profunda o más intensa, sí, no tan superficial, no tan de ¿qué pasa? Sí, ¿Cómo estás? No, claro, eso es algo que quizás vengo también cultivando anterior, ¿no? Con mis inquietudes y mis curiosidades de trabajo personal también que me han empezado ya hace bastante tiempo. Entonces, lo superficial a mí no me llena, ¿sabes? Entonces es muy... como que lo noto muy vacío también, ¿no? Entonces pues siempre me ha gustado también un poquito más de la intensidad, sí. y luego la profundidad también, ¿no? Al final hablar de temas mundanos pues no me llenaban, ¿sabes? ¿Y qué te iba a decir? Volviendo a la técnica esta o a la herramienta, como tú la llamas, ¿de dónde viene exactamente? Cuéntanos un poco su historia. Dices que el curso lo hiciste por un conocido y tal igual, sí. Pero el curso ¿quién lo monta o cómo está estructurado? Sí, pues yo, la escuela con la que aprendí se llama One Breath. Y es pues el instructor, el fundador, es un chico mexicano que también estuvo también transitando el mundo de las medicinas y también así con medicinas alternativas, me imagino. Sí, temas de ayahuasca, bufo, y pues fue como que le conocí en el mundo de las criptomonedas hace unos añitos y de repente le vi que tenía este modelo de formación y conecté, la verdad es que conecté. Y simplemente el formato, pues es un año y... ¿Un año de formación? Un año de seguimiento, te lo puedes hacer, lo puedes alargar. Yo me lo hice, creo que me lo hice en 3 meses me lo hice yo. Porque realmente tenía el tiempo, ¿sabes? Entonces, eso como que también lo ajustan también a gente que pues a lo mejor pues solo puede dedicarle 1 hora o 2 por la tarde. Yo me metí en ello a tope y sesiones de tutorías, respiraciones online, integración, también como te ayudaban también en el ámbito de los negocios, sobre todo también de mentalidad, también para romper paradigmas y empoderarte quizá un poquito más y empezar a creer en uno mismo. Y a raíz de ahí, bueno, te asignan un mentor, que hablas con él. A mí me tocó una mujer y estuve con ella ahí todas las semanas. Y la verdad es que el seguimiento para mí fue excepcional. ¿Y sabes si hay más gente aquí en España que hace estos temas o no? De respiración, sí. A ver, yo no sé si ahora mismo es el algoritmo de Instagram que me tiene ya muy fichado, pero claro, yo ahora no hago más que ver sesiones. Aquí en España también yo estuve en un retiro también de Juan y Marta, que tienen esta empresa que es Bredact, que también como que organizan, yo creo que esos están bastante potentes aquí, bastante conocidos aquí en España. Yo hice un retiro con ellos pues antes de empezar la formación. Ahí en La Cabrera, en la Sierra de Madrid, y había un domo y también respiración y hielo, meditaciones y tal, y también lo trabajan bien bonito.
Y no sé, yo creo que también como que hay un boom de eso también, ¿no? El tema de terapias alternativas y demás. Entonces estoy viendo también mucho trabajo energético, con breathwork. Justo la semana pasada, pues con una amiga hicimos una fusión. Ella hace Kundalini y yo hago breathwork, y en una sesión de breathwork pues hicimos el mismo, estuvimos trabajando juntos. Y sí que la gente dijo que era más potente de lo normal. Entonces como que yo creo que hay es un nicho emergente quizá en España. ¿Y tú has experimentado otras técnicas de respiración que ya a lo mejor no tienen esta finalidad, pero que sí que a lo mejor te sirven, yo que sé, para relajarte simplemente o para activarte? A mí una que me gusta mucho, sobre todo para relajarme y a quitar la mente cuando me veo muy ajetreado, es la respiración cuadrada. Que es inhalo por 4, retengo en 4, exhalo en 4 y sostengo en 4. Es la de los Navy Seals, ¿no? Creo que los marines y los Navy Seals la utilizan en operaciones para relajarse. Cuando están de ruta donde tengan que ir, hay 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. Son 4 respiración, 4... Sosteniendo. Inhalo, sostengo en lleno, exhalo, sostengo en vacío. 4 segundos siempre. Sí. Inhalo en 4, 1, 2, 3... 4, sostengo, 2, 3, 4, exhalo, 2, 3, 4, sostengo en vacío, 2, 3, 4, inhalo, 2, 3, 4, sostengo en lleno, 2, 3, 4, exhalo, 2, 3, 4, sostengo, 2, 3, 4. ¿Y aparte de esa, alguna más que hayas probado? 7, 4, 8. También inhalo, sostengo en 4, inhalo en 7, sostengo en 4, exhalo en 8. Y esa también es para relajar. Y luego también, pues, claro, yo a lo mejor no me hago sesiones de breathwork de estas de 1 hora todos los días, ¿no? Pero sí que también la puedes hacer en pequeñas capsulitas. Puedes hacer de 10 respiraciones, apnea, 20 respiraciones, apnea y 30 respiraciones, apnea. ¿Y se puede hacer, si no tienes experiencia, se puede hacer solo? ¿Tú lo recomiendas que se haga solo? Yo siempre recomiendo, claro, hay mucha gente que no puede venir a lo mejor a las sesiones que hago en directo y me pide la grabación. Yo cuando no han respirado antes, prefiero no. Me imagino que no solo porque no entiendan bien a lo mejor el proceso, no se metan bien en el proceso, sino porque a lo mejor también pueden hacerlo mal y pueden hacerse daño. Se pueden lastimar, no pueden entenderlo. A mí la primera siempre me gusta que sea con supervisión. Dentro de la medida que se pueda, yo siempre recomiendo hacerlo acompañado. Porque tú, ¿cómo trabajas? Tú trabajas, hemos dicho que tienes tú una membresía que haces, bueno, explícalo. Sí. Bueno, pues yo cuando conecté con la herramienta dije en plan de, bueno, pues me abro, al principio exploré el concepto de bono para que la gente fuera comprando los bonos y los va gastando sin compromiso, pero luego le estuve dando una vueltecita más y dije, vale, empezaba a tener gente interesada que quería profundizar con la herramienta más de seguido y dije, vale, pues hice una membresía, que eso te da acceso a 2 respiraciones a la semana y obviamente pues 8 al mes, ¿no? Y luego eso para la gente que se quiere comprometer. Luego si hay gente que no quiere comprometerse a 2 pero quiere a 1, pues también está esa modalidad que es como la membresía light. Y para la gente que no le gusta la palabra compromiso, que tiene una agenda muy apretada y tal, pues los bonos de respiración, que tú compras un bono de 8 respiraciones y te lo puedes gastar, no caduca. ¿Y eso son sesiones individuales contigo? ¿O no? ¿Se incorporan, se incorporan al grupo? Y luego también tengo las sesiones privadas, que a lo mejor alguien quiere trabajar así de manera muy íntima, algo en concreto, pues también abro ese espacio. Y luego también otra cosa que también se está explorando son las sesiones presenciales, que las hago inmersivas con cascos y en formato presencial. Cuando tú haces sesiones individuales y guías a esta persona hasta el trauma o el problema que tiene, ¿cómo se hace esa guía? Porque me imagino que será un poco distinto de las sesiones en las que estamos 6 o 7 o los que estemos ahí siguiéndote, ¿no? ¿Hay una entrevista, digamos, previa sobre el problema? A mí me gusta, claro, es un poco frío hacerlo por mensaje o por email, ¿no? Entonces yo normalmente tengo una sesión de media horita con la persona y que me cuenten un poquito en qué momento están, yo también para empezar a sentir un poquito también desde qué lugar, qué necesita, ¿no? Entonces ahí, pues dependiendo también del nivel de apertura, de vulnerabilidad y todo eso, pues se puede trabajar, ¿no? Lo bonito es que, claro, para mí esa sesión inicial es información. Entonces ya con esa información y sobre todo con la intención,
como que se abre el espacio también para que entre los dos pues se establezca la intención, y ya con eso pues se hace la playlist y ya como que se va organizando un poquito también la sesión. Pero en esa sesión inicial no se respira, ¿o No sí? se respira. Simplemente una conversación. Vamos a conocernos y a ver si realmente es la respiración lo que necesita, ¿sabes? Porque si a lo mejor está buscando algo que la respiración siento yo que no se lo va a dar, o no, o se podría hacer de otra manera, pues también lo sugiero, ¿no? Entonces al final no... sabiendo un poquito el problema, pues se puede ver de qué manera se puede abordar, o al final el trabajo es de la persona. Yo al final no puedo solucionarle la vida a nadie. Pero puedes ayudar. Apenas estoy con la mía, ¿sabes? pero sí un poquito pues desde este lugar que no sé, que me siento que pues conectando con la herramienta, el haber trabajado con ella durante un tiempo, y también y con la música y demás, pues a servicio de la gente también. Y luego también haces, que lo pondremos abajo en la descripción del vídeo, haces mensualmente una sesión gratuita para la gente, primero que te conozca, que se empieza a familiarizar con la herramienta y sepa un poco qué puede esperar de ella, ¿no? Correcto. Sí, tengo un grupo, una comunidad de WhatsApp que ahí donde publico una vez al mes pues el link de Zoom, y ahí hacemos una sesioncita. Esta última fue en enero, el 18 de enero creo, un domingo, y vinieron 62 personitas ahí a respirar. Y ya para ir terminando, y a nivel personal tuyo, ¿hacia dónde crees que te puede llevar el tema este de la respiración? ¿O tienes todo abierto? Precisamente en eso que decíamos antes de no estar arraigado a nada y no tener nada estructurado, simplemente te dejas llevar y ver por dónde vas a tirar. Me gusta porque es una herramienta que permite muchos formatos. No solo es online, no solo es grupal, presencial, se puede combinar con otras herramientas, se puede introducir en el formato retiros también, se combina muy bien con el hielo, con la meditación. Entonces, de momento no... Sí, a veces me doy permiso de crear y de soñar y de atisbar a ver dónde puede llegar, pero que la gente lo conozca, ¿sabes? Para mí es expansión, ¿no? Ahora mismo es la palabra que me llega, expansión. Sí, yo quizás lo que le diría a la gente un poquito incrédula, o que crean que es una fricada, simplemente que lo prueben. Yo lo que decía antes, yo soy una persona muy apegada a la materia, y soy una persona muy cerebral, y creo que merece la pena probarlo, porque te lleva por lo menos a unas sensaciones y a unas experiencias que no son muy comunes en tu día a día. Entonces yo creo que por lo menos dejarse llevar, sí, y probarlo una vez, creo que merece la pena. La invitación está hecha, yo creo, por eso también doy las facilidades también para que la gente lo pueda probar, y al final, pues al principio hacía las sesiones estas de prueba, las hacía a la mitad. Pero luego dije, porque hago algo que es entero, porque lo voy a dar la mitad, ¿no? Entonces ahí, claro, yo creo que tú te acuerdas del chico este que estaba ayer también por primera vez, también, que la primera vez que lo probaba y que... Sí, había un par de ellos que lo probaban. Como que tuvo una experiencia que súper mental, y de repente como que tuvo una experiencia súper mística y súper feliz, y no hacía más que querer llamar a alguien para contárselo. Y es como, no, relájate, siéntelo, ¿sabes? Disfruta de lo que acaba de acontecer, ¿no? Y muchas veces la mente quiere entrar muy rápido en el análisis, y es como decir, no, es sí, porque hemos comentado antes lo que dura cada episodio, pero lo que es el proceso completo, más o menos estamos hablando de 1 hora y cuarto, 1 hora y media mínimo. La sesión realmente, desde que empieza la música hasta que se acaba la música, 1 horita y cuarto, 1 horita y media. Sí, es una cosa heavy. Muy bien, Mario, pues oye, muchísimas gracias por habernos contado esta técnica tan interesante, que yo ya te digo, animo a todo el mundo a que la pruebe contigo. Abajo de nuevo pondremos las próximas sesiones que tienes, y creo que puede ser una herramienta bastante transformadora y por lo menos sorprendente para la gente. Maravilloso. Muchas gracias por la oportunidad también y por la invitación. Encantado, muy bien, pues gracias. Si te ha gustado, mira este otro vídeo donde hablo del método Wim Hof, un método que combina técnicas de respiración, baños en frío y técnicas de concentración para sacar tu máximo potencial. No te lo pierdas.